Si te preguntara si aún utilizas mensajes de texto, mejor conocidos como SMS, probablemente tu respuesta sería que no. No solo eso, si te preguntara cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje de texto, probablemente no lo recuerdes en lo absoluto. Tiene el total sentido del mundo. Desde hace muchos años atrás contamos con diversas opciones para mensajería, tales como WhatsApp, Telegram, Signal, entre otras muchas opciones. Si has viajado a Estados Unidos o conoces cómo es la sociedad en ese país, notarás que las cosas son un poco distintas por allá. Si bien muchas de las redes sociales más importantes nacieron en ese país, y las aplicaciones de mensajería móvil han ido ganando interés en un cierto porcentaje de la población con el paso de los años, la realidad es que las personas siguen utilizando mensajes de texto para comunicarse en su día a día. El tema no queda solo allí. Apple tiene su propia aplicación de mensajería móvil llamada iMessage, que es considerada una de las aplicaciones más poderosas que existen en cuanto a las comunicaciones en Estados Unidos. A partir de toda esta situación, creo que es importante hacernos una pregunta. ¿Por qué el resto del mundo dejó atrás los mensajes de texto y en cambio Estados Unidos los sigue utilizando sin ningún problema hasta el día de hoy? En este video vamos a responder esa pregunta. Para comenzar, debo decir que yo mismo vivo en Estados Unidos desde hace casi 4 años atrás. Cuando me mudé, me sorprendí al ver que mis compañeros de trabajo se comunicaban conmigo a través de mensajes de texto. Pensaba que era una preferencia de una o dos personas, pero luego me fui dando cuenta que los mensajes de texto son el medio de comunicación por excelencia en este país. Viniendo de Perú, donde WhatsApp es el rey absoluto de la comunicación por mensajería, quedé realmente extrañado. En mi país, al menos, los mensajes de texto eran considerados algo del pasado, una tecnología que había muerto con la llegada del gigante verde. Para entender toda esta situación, debemos remontarnos unos años al pasado. A finales del siglo XIX, la comunicación por cable encontró una alternativa, la comunicación por radio. Para 1920, los entusiastas buscaban nuevas maneras de comunicarse usando frecuencias de radio, y los autos llamaron la atención de muchos para conseguir una red de comunicación eficiente. Este concepto fue conocido como radioteléfono. Todo este sistema estuvo disponible solo para instituciones gubernamentales por un par de décadas, hasta que se pensó en un medio para comercializar un sistema parecido. En 1946 nace el primer servicio de teléfonos móviles en Estados Unidos. Fue así como aparece la madre de la telefonía móvil actual. A estos sistemas se les conoce actualmente como precelulares o generación cero, también conocido como 0G. Continuando unos años en el futuro, las empresas de telefonía comienzan a pensar en un nuevo concepto para las comunicaciones, al cual denominan celular. Las limitaciones tecnológicas impedían que ese concepto se desarrollara, pero estaba sobre la mesa y no tardaría mucho tiempo hasta que alguien consiguiera obtenerlo. Para 1973, el primer prototipo de teléfono celular vio la luz y fue traído por nada más y nada menos que una leyenda en este campo, Motorola. Su director ejecutivo, Martin Cooper, aparece entonces con el emblemático Dynatac 8000X, conocido hoy como el primer teléfono móvil personal. Por esta época también vemos cómo surge la tecnología 1G. Pero volvamos a lo que nos concierne. 10 años después de esta presentación, alrededor de 1984, los servicios de telefonía móvil habían visto avances increíbles. Matti Makkonen, ingeniero y ex funcionario finlandés, comienza a teorizar sobre una posible tecnología capaz de enviar mensajes de un celular a otro, y menciona su idea en una conferencia de telecomunicaciones ese mismo año. A este sistema se le conocería como Short Message System, mejor conocido por sus siglas en inglés como SMS, que en español significa Sistema de Mensajes Cortos. El nombre del sistema es bastante descriptivo. Resulta que el protocolo que permitía el envío de mensajes de texto tenía una limitación. El tamaño máximo del mensaje debía ser de 160 caracteres por mensaje, es decir, solo mensajes cortos. Todo esto era posible gracias al Sistema Global para Comunicaciones Móviles, conocido por sus siglas en inglés como GSM. GSM fue una tecnología que trajo un cambio enorme en cómo nos comunicábamos hasta ese momento, pues fue la base que permitió el desarrollo de los protocolos para lo que se conocería como la tecnología 2G. No fue hasta 1992 que Nate Papworth, un ingeniero británico que trabajaba para SEMA Group y que en ese momento estaba involucrado en proyectos para Vodafone, consideraría la idea como algo viable. Vodafone era entonces el principal proveedor de telefonía móvil en Reino Unido. El 3 de diciembre de ese año, Papworth consideró la red GSM de Vodafone como una buena opción. Se sentó frente a su computadora y decidió mandar un mensaje de texto al celular de Richard Jarvis, el director de Vodafone en ese momento. El primer mensaje de texto de la historia sería Feliz Navidad. Es a partir de este momento que los mensajes de texto pasan a ser parte de los servicios disponibles por los proveedores de telefonía móvil en todo el mundo. Debido a que muchos de los celulares de la época solo estaban pensados para realizar llamadas, una empresa se puso a la vanguardia para poder desarrollar un dispositivo que fuera amigable para poder recibir
y mandar mensajes de texto. Esta empresa sería Nokia, con el curioso modelo llamado Nokia 2010, el cual saldría en 1994. Durante la última década del siglo XX, los mensajes de texto fueron ganando tracción, aunque de manera muy lenta. En 1995 solo se mandaban 0.4 mensajes por usuario al mes en la red GSM. En gran medida, eso fue culpa de las propias empresas de telefonía, las cuales tenían muchas restricciones para poder mandar mensajes de texto entre usuarios de distintos proveedores. Muchas de estas limitaciones fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Para finales del año 2000, los mensajes de texto ya habían alcanzado los 35 por usuario cada mes en promedio, y para finales del 2006, solo en Reino Unido se habían mandado cerca de 205 millones de mensajes de texto. Estados Unidos fue un país que experimentó un mercado muy peculiar. Los planes ilimitados se volvieron extremadamente populares y accesibles. Incluso salieron planes en conjunto para parejas y familias enteras. En muchos países de Latinoamérica o Europa, los mensajes de texto seguían un costo incluido por mensaje. Mientras más mandaras, más caro podría salir tu factura a fin de mes. No solo eso, los mensajes de texto han tenido la gran limitación de funcionar solo entre números de un mismo país, y los mensajes internacionales eran raros y sumamente caros. Muchos familiares y amigos necesitaban una opción viable para mantener contacto de manera constante. Es entonces cuando las aplicaciones de computadora ganaron un terreno bastante interesante. Aplicaciones clásicas como MSN Messenger ganaron popularidad, pero el problema era claro. Se requería de una computadora para poder estar en contacto con otras personas, un lujo para algunas familias de la época. Hubo un hito que cambiaría para siempre la forma de comunicarnos con nuestros teléfonos móviles, la aparición del iPhone. En enero del 2007, Steve Jobs anuncia públicamente el iPhone, y con ello daría inicio a la época de los smartphones. Ya no solo hablábamos de teléfonos capaces de recibir llamadas o mensajes de texto, sino de pequeños aparatos capaces de reproducir música, realizar grabaciones, tomar fotos o videos, y tal vez lo más importante, contar con aplicaciones desarrolladas por programadores. En un primer momento, Steve Jobs no mostró interés en apps desarrolladas por terceros. Él creía firmemente que las aplicaciones del iPhone debían ser creadas por y para Apple. Luego de muchas discusiones, Jobs cambió de opinión y eso dio inicio a lo que conocemos ahora como la App Store. Gracias a dicha plataforma, millones de personas y empresas en todo el mundo podían tener acceso a la creación de apps. WhatsApp llegó primero como una aplicación para iOS en el 2009. No fue planeada como una aplicación de mensajería, pero con el paso del tiempo y con la aparición de las notificaciones instantáneas, se fue formando dicha imagen entre sus usuarios. WhatsApp alcanzó mucha popularidad en poco tiempo, y muchas personas de diversos países lo comenzaron a usar como su medio de comunicación favorito. En algunos países, las empresas de telefonía móvil reconocieron su importancia e incluyeron datos ilimitados solo para WhatsApp o Facebook. Los mensajes de texto pasaron a ser no solo algo costoso, sino aburrido. La tecnología era casi obsoleta, mientras que WhatsApp comenzó a incluir muchas funcionalidades únicas que solo una app podría ofrecer. Para el 2018, el 64% de la población de Latinoamérica reportaba que usaba WhatsApp. Ese número no ha hecho más que aumentar en todos estos años. En Brasil, por ejemplo, más del 90% de los adultos utilizan WhatsApp, mientras que en Estados Unidos es solo el 23%. Pero, ¿cómo es que Estados Unidos llegó a esa situación? ¿Qué lo hizo tan distinto al resto de países? Para ser precisos, este fenómeno con los mensajes de texto no es algo único de Estados Unidos, pero es el mejor caso para explicar este fenómeno. La respuesta es más simple de lo que uno puede sospechar. Los estadounidenses nunca vieron la necesidad de encontrar una alternativa. Siempre se sintieron cómodos con los mensajes de texto. Estados Unidos ha sido el país en el que muchas de estas innovaciones tecnológicas tuvieron lugar. Las llamadas y mensajes de texto les permitían mantenerse en contacto sin problema, incluso entre los más jóvenes. Además, este país es el lugar de nacimiento de Apple y cuenta con un servicio al que pueden sacarle mucho provecho, iMessage. Alrededor del 60% de la población utiliza un iPhone y como tal suelen comunicarse utilizando la aplicación exclusiva de mensajería del propio Apple. No solo eso, iMessage tiene tanta presencia entre los jóvenes que ha abierto la puerta a uno de los debates más grandes sobre la discriminación digital que existe en la actualidad. iMessage es una aplicación que muestra a los usuarios con un iPhone con burbujas azules, mientras que aquellos con un Android tienen burbujas verdes. Solo esa pequeña diferencia entre los colores ha llevado a que muchos jóvenes sean objeto de burla. Lo que queda claro es que el caso de Estados Unidos es anormal para muchos otros países. Los mensajes de texto actuales han tenido muchas mejoras, pero siguen siendo una tecnología antigua. ¿Crees que los SMS tienen aún un futuro por delante? ¿Crees que el futuro de la comunicación móvil seguirá siendo liderada por aplicaciones como WhatsApp o Telegram? ¿Habrá alguna revolución en este campo? Déjame tu opinión en los comentarios. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.